Socia, fundadora y directora general de una firma de capacitación empresarial e individual. Tiene especialidades y certificaciones nacionales e internacionales como liderazgo empresarial, psicología de ventas y coaching ontológico. Ayuda a potenciar el talento de las personas y equipos de trabajo para resolver las problemáticas que impiden tener los resultados deseados. Ella es Saskia de Winter y ella siempre piensa afuera de la caja. Bienvenida, Saskia. Qué gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Al contrario, Edgar, qué alegría poder ser un miembro más acá de Out of the Box. Qué buenísima onda y bueno, ojalá que esto sea contributivo para el público. Seguramente así lo va a ser. Empecemos. Platícanos, ¿cuál fue tu motivación o qué fue lo que encendió el que crearas tu propia firma? Bueno, fíjate que esto ya es una cuestión casi de deformación familiar. Mi papá tiene su propia compañía también y él esencialmente me inculcó la idea de que yo fuera empresaria. Me dijo, mira, dedícate a lo que quieras, nada más es muy importante que lo que hagas, por supuesto que te prepares, pero por otro lado que tengas algo que nadie más tiene. Esto formalmente en los negocios se le llama la característica única de venta o la característica única de valor. Yo, bueno, pues cuando escuché eso la primera vez no sabía que eso era un punto importante de los negocios. Y también porque soy una persona que me cuesta tener una autoridad que me esté dando órdenes y yo creo que por ahí hay varias personas que se ponen también en ese lugar. Entonces yo dije, ok, si no quiere decir que no haya yo trabajado en espacios con jefes, claro, pero prefiero un espacio en donde arranco con el negocio. Y por último, pues decido arrancar con esta empresa también por un amor hacia México, con una convicción profunda de que esa es mi manera de poner mi granito para aportar a México y bueno, realmente ese es el driver, ese es el motivo principal, ¿no? Entonces, pues poner un negocio tiene que ver con sí, ok, quiero ganar dinero, claro que es importante, claro, pero es mucho más importante el tipo de legado o la trascendencia que pueda tener el negocio y eso, para mí eso está en los huesos, o sea, poder contribuir desde ese lugar para México, importantísimo. ¿Cómo identificas las habilidades que alguien debe de tener para desarrollar su negocio? Bueno, esta es una pregunta que digamos podemos encontrar muchas respuestas, inclusive en internet, ¿no? Con temas relacionados a liderazgo, ser una persona resiliente. Yo lo que creo que es el mecanismo para identificar si estás hecho para poner un negocio o no, tiene que ver con una frase que yo escuché alguna vez antes me dedicaba yo mucho a la animación y efectos especiales, y afortunadamente me tocó alguna vez platicar con el director de efectos especiales de la película de Casper, ¿no? Gasparín. Y el tipo me dijo una frase que se me quedó grabada para siempre, la verdad que espectacular, porque el tipo me dijo así, bueno, a mí y a un auditorio, ¿no? Que estábamos ahí con él, dijo, no es qué tan bueno seas, sino qué tanto lo quieras. Y a mí esa frase se me quedó muy grabada. Yo creo que una persona que puede saber si está lista para poner un negocio o no, o le conviene dedicarse a hacer su startup, su negocio. Punto número uno, si es una persona que verdaderamente quiere de eso. O sea, si, como te decía yo, si lo tiene, ¿no?, tatuado en la piel, si se emociona cuando habla de eso, se prende. Yo creo que es uno de los puntos. Y la otra característica que me parece que es importantísima es la resiliencia, porque los trancazos se ponen duros. Ahora, ¿cómo lo identifico en un ser humano en otras áreas de su vida? ¿Cómo puedo yo saber que esa persona sí se apasiona por las cosas o realmente desea de eso o desea de otras cosas? O sea, ¿qué tanto se apasiona? ¿Qué tanto la pelea? ¿Qué tanto es una persona que encuentra los diferentes caminos también en otras áreas de su vida? Por ejemplo, en el deporte o en el cuidado de su familia, no sé, en la manera en la que se dedica a estudiar otro idioma. ¿Se apasiona o lo hace porque está buscando la aprobación de los demás o quedando bien con papá o con mamá? Entonces, yo sí creo que
para yo poder saber si realmente me conviene estar en una parte de aventarme a poner un negocio, yo le diré a la gente, revisa qué tan apasionado eres y qué tan resiliente eres. Porque yo no conozco ningún dueño de empresa que no haya pasado por situaciones fuertes. Todos pasamos por situaciones fuertes y es cuestión de levantarse una vez más, ¿no? De tener la fuerza. Básicamente es la creación de los cimientos de la empresa o del negocio, estas a veces dificultades, caídas, fracasos, porque dentro de un proyecto normalmente hay varios subproyectos, ¿no? El proyecto general, que es la propia empresa, y luego los diferentes proyectos que vas realizando, en los que te estás enfocando, que algunos salen, otros no salen, algunos hasta que no salen todavía te jalan un poquito más para abajo, y hay que poder, uno, vivir con eso, y dos, aprender de eso, porque eso es lo que realmente te genera enseñanza muchas veces. Entonces, realmente se convierte en un fracaso total si no aprendes del error o el tropezón que pudiste haber tenido como empresario o como colaborador. A veces un trabajador está trabajando sobre un proyecto y se equivoca varias veces y puede ser frustrante, pero lo importante es que entienda dónde se equivocó y dónde se tiene que corregir. Y que sabes que estás tocando un punto bien importante, Edgar, porque muchas veces la gente pone su energía o su atención o su foco en, digamos, ok, metí la pata, fracasé, pero honesto, realmente no hay una revisión de, ok, ¿qué podemos aprender de esto? Y cómo vamos a crear lo nuevo a partir de esto. Normalmente la gente cuando tiene un fracaso en algún proyecto decide que eso lo pone a un lado y ya no le encuentra el aprendizaje. De hecho, esto es muy interesante. Esto es uno de los procesos también formales dentro del coaching. Revisar qué es lo que yo puedo aprender de mis fracasos, que en realidad el fracaso es relativo, pero de un modo realmente consciente, o sea, realmente sentarme 2, 3, 4 sesiones, no nada más una sesión. Bueno, pues ya aprendí esto y ahora sé que la siguiente ocasión voy a hacer esto. No, a ver, ¿qué más? Ir en las capas más abajo para tener un aprendizaje, para crear lo nuevo, para hacerlo diferente, para conectar distinto. Para las personas que no conocemos el concepto, ¿a qué te refieres cuando dices psicoterapia Gestalt? ¿Y cómo afecta a las empresas? Bueno, existen, muchas gracias por ponerlo en el espacio, porque esto es bastante ajeno a las empresas en general. Dentro de la conducta humana, bueno, sabemos que quien estudia la conducta humana, pues es toda la rama de la psicología. Entonces, hablemos de la psicología, y dentro de la psicología existen diferentes especialidades o maneras de definir la conducta humana y digamos que son como tendencias o son diferentes caminos que un psicólogo puede seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el psicoanálisis, es una manera de trabajar con la conducta humana, todo lo que tiene que ver precisamente con el humanismo, con la Gestalt, se le llama, también hay una rama que se le llama conductual. Hay diferentes ramas de la psicología y particularmente dentro de estas ramas hay una manera de trabajar con la conducta humana que, punto número 1, es la psicoterapia. Existen diferentes tipos de psicoterapia. ¿Y qué es la psicoterapia? Es básicamente, son sesiones 1 a 1 o sesiones grupales. En general, la Gestalt, estamos hablando que es de corto tiempo. Me refiero a que estamos hablando de, pues no sé, 8 meses a año y medio, típicamente puede ser 2 años. A diferencia de un psicoanálisis, que estamos hablando de, pues no sé, 3, 5, 8 años, o sea, porque ahí se hace un trabajo de otro estilo. Y psicoterapia Gestalt en específico, la palabra Gestalt viene del alemán, y lo que quiere decir la Gestalt es que, en esencia, lo que hacemos los seres humanos es que la Gestalt es como interpretar o rellenar aquello que no es evidente que está. Entonces, por ejemplo, podemos tener toda una serie de rayitas que parece que conforman un círculo, pero no es un círculo. Entonces, lo que hacemos gestálticamente es que
pegamos todas las rayitas y entonces le damos forma de un círculo. Y lo mismo nos pasa en la vida. Es algo así como esta frase de, bueno, pues es amarillo, dice Pío ¿no? Y tiene pico, pues seguramente es un pollo, pero a lo mejor es una persona disfrazada de pollo, o a lo mejor es un dibujo de un pollo, o a lo mejor es una interpretación de un halcón. Entonces, esto que parece que la vida que nos da pistas, nosotros los seres humanos de manera casi automática o gestálticamente lo que hacemos es lo rellenamos para tener una interpretación. Y a veces las interpretaciones son increíbles y nos favorecen en la vida, pero muchas veces no nos favorecen. Entonces, eso es la psicoterapia gestalt, es un estilo, es una corriente de psicoterapia que apoya la parte emocional, la parte de resolución de broncas de la gente. Y bueno, de todas las diferentes corrientes que hay por ahí, a mí me encanta porque trabaja mucho en el aquí y en el ahora y en la parte de responsabilidad, y los marcos teóricos de la gestalt son bellísimos. ¿Qué es lo que te hace más feliz cuando puedes llegar a desarrollar el potencial de una persona? ¿Cuál es esa sensación? Y cuando tienes la sensación y desarrollas a la persona, me imagino que se genera lazos, ¿no? Tú tienes que ir generando lazos diferentes con cada persona o cada empresa. Sí, bueno, es muy bonito cómo lo planteas, Edgar. Primero, yo apoyo a que la persona se desarrolle, yo no la desarrollo, ¿no? Esta es una distinción importante porque a veces las personas se acercan a los que facilitamos en empresas y es como, no sé, ¿no? Resuélvemela. No, a ver, espérame. Te voy a decir por dónde, pero quien se tiene que poner a chambear eres tú, ¿no? Entonces, digamos que lo que hacemos es trabajar con diferentes distinciones y herramientas para que la gente se pueda desarrollar, para que elija por dónde. Y a mí, así. Bueno, yo creo que hasta se me ilumina la cara. Lo que más me emociona es cuando una persona llega con nosotros y está desde un lugar en donde está convencido de que de verdad de ahí no sale o no puede o es muy difícil o no tiene los recursos, y en la medida en la que vamos trabajando la persona de pronto tiene un quiebre. El famoso, en inglés, ¿no? Se le llama the aha moment, cuando la persona, o sea, le estoy explicando algo y le veo la carita a la persona y la persona se queda como, ¿sabes? O sea, como esos 2-3 segundos, casi, ¿no? Perdón la expresión, pero se queda como, ay, güey, ¿no? Así un poco. Esa sensación de verle la cara a la persona de que de pronto tiene un descubrimiento porque se le abre la posibilidad de hacerlo distinto, ¿no? Exacto, es como, ¡ay, güey! ¿No? Sí. Es exquisito. Y el otro punto que es maravilloso es cuando la persona regresa y dice, yo creí que no iba a poder y acá está mi resultado. Uf, porque además esa persona se convierte en alguien que inspira a alguien más. Y yo creo que ese es el gran porque se ve un cambio inmediato. Cuando a ti te cae el highway, ¿sí? Sí, exacto, el highway. Sí, automáticamente actúas o generas una situación diferente. Entonces la gente se da cuenta, me imagino, ¿no? Claro, o sea, puede ser que el proceso de echarlo a andar tome un poco de tiempo, pero por lo menos ya hay una mentalidad distinta y un cambio de chip y es como, ok, ahora me tengo que enfocar en esto porque sí veo que funciona o sí veo que es posible. Y yo creo que esa es la fuente del liderazgo. Ese es realmente lo que hace que una persona sea líder. El líder es fuente de influencia y el líder es fuente de inspiración. Entonces, ¿cómo voy a ser yo inspiración de alguien más si yo no tengo resultados? Si yo no soy ejemplo o modelo de, no sé, de valentía o de riesgo o de alegría o de pasión. Entonces, ese aha moment para mí es el primer peldaño para el liderazgo. Es correcto. Y hay que tener la capacidad de aceptar una reingeniería en uno mismo. Claro, ¿no? Forma parte del concepto de resiliencia, qué tanto quiero arriesgarme, qué tanto me quiero atrever. Y a mí me gusta también muchísimo esto que estás planteando, Edgar, porque la gente se clava en el miedo, ¿no? Entonces,
hay autores por ahí que dicen, bueno, tienes que trabajar tu miedo, te tienes que deshacer de tu miedo. Y yo, de modo riguroso, en un espacio de un discurso riguroso, yo le digo a la gente, es que el miedo nunca se va. El miedo nunca se va. Aquí el chiste en la vida es atreverte a pesar de tu miedo. Atreverte a pesar de tu miedo, porque el miedo nunca se va. El miedo es un mecanismo natural de supervivencia. El miedo nos protege. Entonces, lo que pasa es que hay miedos que pueden llegar a ser exagerados. Entonces, ¿no? El miedo nunca se va. Entonces, es preguntarse, oye, bueno, a pesar de tu miedo, ¿te atreves o no? No, ok, bueno, vamos a ver poquito a poquito. Y además la gente tiene miedos de diferentes dimensiones y por ahí lo que podemos ir trabajando también psicoterapéuticamente o en las empresas, pues vamos avanzando poquito a poco, ¿no? Es como en las metas. Las metas hay que dividirlas, igual el miedo hay que dividirlo poquito a poco. Y de pronto un día te volteas y dices, pues ya me aventé del paracaídas, ¿no? Es bien importante saber que existe el miedo, que el miedo es parte de uno, es parte del día a día, y hay acciones o situaciones, tú ahorita comentaste, ya me aventé del paracaídas, pero a lo mejor me da miedo el bungee, ¿sí? Pero aquí hay una situación bien importante que quiero saber cuál es tu opinión, porque hay personas que dicen, o sea, no nada más tengo miedo, a mí me desbalancea un poco cuando me dicen, es que tengo miedo y además soy cobarde. Entonces, genera una situación porque yo creo que es autosabotearse. Sí, bueno, habrá que ver porque puede haber diferentes motivos por los cuales una persona lo expresa o lo manifiesta de esa forma, ¿no? Puede ser también una gran manipulación. Tengo miedo y soy cobarde y por eso no le voy a hablar. Y entonces la persona utiliza ese mecanismo para zafar, para hacerse la víctima, para hacerse el tontito, o sea, para escudarse, para ver que alguien más se haga cargo, y etcétera, etcétera. Entonces, y realmente no es que seamos cobardes 7x24, porque no somos cobardes 7x24. Somos cobardes ante esa situación o con esa persona. Muchas veces podría ser por conveniencia, ¿no? Sí, inclusive inconsciente, ¿eh? Puede ser que lo hago por conveniencia, pero no me doy cuenta. También se vale. Y como te decía yo, no es que sea yo cobarde 7x24, no. O sea, ante esa situación, ante esa persona, estoy siendo cobarde, pero en otras áreas de mi vida no estoy siendo cobarde. O sea, para ir a la tiendita a comprar no sé, unas papas o un refresco, tal, lo que sea, pues no. Pues no sé si soy a ese mismo nivel de cobardía. Y por ahí la gente me dice, bueno, sí, pero no representa la misma amenaza. Ok, buscamos otra situación con un mismo nivel de amenaza y puede ser que en esa otra situación no esté yo siendo cobarde. Es decir, todas las etiquetas que nos ponemos de soy así o soy asá, soy cobarde, soy arrogante, soy humilde, soy un payaso, soy burlona, soy indiferente, soy apasionada, es de momento a momento y ante la situación. Nosotros en Gestalt, fíjate qué hermosura, en Gestalt nosotros decimos así, todo depende de 3 puntos importantes: tiempo, lugar y circunstancia. Tiempo, lugar y circunstancia. Y ante eso, yo me puedo mirar a mí en qué tiempo de mi vida estoy, en qué circunstancia estoy, en qué lugar estoy, y a veces entramos en procesos en donde nos comparamos con el de enfrente, pero tiene otro tiempo, otro lugar, otra circunstancia. Entonces, no es que yo sea cobarde, siempre 7x24, no, estoy siendo cobarde. Estoy siendo cobarde ante esa situación. Ese es lindo, y entonces eso me permite recuperar la energía para otras cosas y poquito a poco avanzar. Quisiera tocar el tema de la digitalización, ¿sí? ¿Qué pasa con el desempeño de las personas y de las empresas? ¿Existen más pros que contras o más contras que pros? Porque puedes hablar con algunos y la verdad es que dicen que bueno, y además es una de las cosas que nos dejó la pandemia, el revolucionarnos, el avanzar más tecnológicamente con diferentes cuestiones.
data, inteligencia artificial y la comunicación como la estamos teniendo el día de hoy. Si nos hubiéramos visto en el estudio, pues te tienes que levantar más temprano, tienes que mover tu agenda, tienen que ir las personas al estudio y hoy en día todavía lo estamos haciendo así. Ojalá y pronto regresemos al estudio porque hay una magia, hay una química cuando puedes interactuar con los invitados de manera presencial. Pero, ¿qué piensas de lo que te estoy comentando? Yo creo que justamente le diste al clavo. O sea, está increíble y muchos estamos muy agradecidos con todo este acelere tecnológico porque efectivamente estamos ahorrando tiempo y ese es the name of the game, ¿no? O sea, Uber crece porque nos ahorra tiempo a los que nos trepamos en un Uber o en un Didi, ¿no? Amazon ha crecido globalmente porque nos ahorra tiempo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ahorro de tiempo, todos estamos felices porque aparentemente a la humanidad ya no le da tiempo de nada. Ahora, qué padre con la digitalización, sí, pero también estás hablando de algo muy importante que es este punto en donde no podemos perder de vista que también se ha disparado la ansiedad, también se han disparado temas de depresión, porque hay mucho menos contacto y el ser humano está diseñado para convivir con otro ser humano, con seres vivientes, con animalitos, y entonces la pandemia nos arrancó esa posibilidad. Ahorita ya estamos regresando un poco a eso, y entonces hay una nueva tendencia, ¿no? Porque sabemos que existe, digamos, estas definiciones, ¿no? De B2C, ¿no? Business to consumer. Tenemos B2B, que es business to business. Y ahora hay una nueva como corriente, una nueva manera de expresar lo que es H2H, que es human to human. Human to human es, me siento a percibir a la persona, leo a la persona en su energía, en su presencia, y eso es parte de lo que pide a gritos la gente. Entonces, sí, cosas increíbles. ¿Cuáles son? ¿Qué nos conviene más? Pues, como dicen por todos lados, va a ser una combinación de ambas, nos vamos a quedar con lo mejor de los dos mundos. Es un reto para los gerentes y directores de recursos humanos porque hay cosas que se les salen de las manos todavía porque no hay reglas, no hay leyes, no hay procesos bien definidos o la gente no está acostumbrada. Y yo sí creo, Edgar, que hay una parte que nunca vamos a poder dejar. O sea, definitivamente, sí, quizás yo puedo tomar terapia en línea o puedo hacer un entrenamiento en línea, pero estar en el escenario, estar con un corporativo y sentir al equipo, pues no tiene precio, o sea, es otra cosa. Es como, puedo ver las imágenes o un video de la naturaleza, pero no es lo mismo cuando estoy con las patitas en el pasto, ¿no? O en la arena. Pues tiene que ver con las sensaciones. De la visión global que has ido adquiriendo, porque entiendo que has trabajado en muchos países o colaborado en muchos países, Alemania, Japón, Estados Unidos, Venezuela, Uruguay, Inglaterra y no sé cuántos más, pero ¿cuál es la posición, ¿sí?, en la que ves a México respecto a otros países? ¿Qué es lo que dices, ya sabes, esto es mi México, ¿no? Y ya los mexicanos decimos que como México no hay dos, ¿no? Pero ¿qué es lo importante que dices, híjole, México? ¿Y cuál es el área de oportunidad que podría tener México y los mexicanos para alcanzar ciertas cosas respecto a los países donde tú has tenido oportunidad de ir creando esa visión tan global? Como México no hay dos, porque somos un país irreverente, porque somos un país que nos burlamos de la muerte, porque tenemos un sentido del humor entre los albures y las burlas y todo eso que a mí me encanta. Sé que a veces es agresivo y violento, lo sé, a veces no está padre, pero a mí me encanta entre los taquitos, la pachanga, el desmadre, saber que es un país vivo. Es un país en donde yo no me aburro y mucha gente, yo he tenido la oportunidad de vivir en el extranjero y después de cierto tiempo dices, puta, aquí nunca ocurre nada. En México siempre ocurren cosas. A veces son desgracias y a veces tragedias. Eso no está padre. Pero es la conexión con el mexicano, la alegría, el sentido del humor, el cariño. O sea, puedes ir a un restaurante y cotorrearte al mesero y el mesero le entra.
Eso es lo que nos hace increíbles. Eso lo haces en otro país y se te queda mirando el tipo y el tipo te escupe en el plato. O sea, eso en otros países no jala. Aquí en México te cotorreas al mesero, te cotorreas al del Oxxo. La parte del cotorreo es de las cosas que más amo. Obviamente está toda la parte de lo que somos como una gran nación. O sea, somos un país, fíjate, toda la cantidad el dechado de recursos que tenemos. O sea, recursos naturales, 2 océanos, todos los ecosistemas, tenemos gas natural, frontera, el acceso a tantos países hacia el sur, folclore, historia, comida increíble, tradiciones. O sea, sí es el orgullo. Yo sí veo la bandera mexicana ondear y a mí sí me tocas el corazón. Ahora, tenemos mucho. ¿Cuál es nuestra gran área de oportunidad? Pues así como es el contraste del cotorreo, también está el valemadrismo, y somos un país infantil, somos un país que no queremos madurar en ese sentido, y somos un país, digamos, irresponsable, ¿no? No por nuestras instituciones, sino por nosotros como ciudadanos. Como ciudadanos podríamos hacer mucho más por nuestro país, pero solamente estamos metidos en nuestro ombligo y en nuestro metro cuadrado. Y creo que también en muchas ocasiones la forma en la que podemos hacer una diferencia en México se queda corta. Señores, o sea, sí nos tenemos que poner las pilas con el plástico, con la contaminación, con la violencia, y sé que hay gente que está luchando, pero no basta, no alcanza, muchas veces no alcanza, hay que realmente hacer más cosas, ¿no? Es un tema de empatía con el de al lado, con la situación, con los procesos, no sé, con las diferentes circunstancias que vivimos todos los días, porque ahorita dijiste algo bien importante, ¿no? Yo en mi metro cuadrado. Sí, ¿no? Hasta donde me alcanza, hasta donde puedo. Y también, porque no puedo, ¿no? Pero no puedo todo, es ridículo pensar que yo puedo todo, ¿no? Hasta donde puedo, claro. También hay una situación que la verdad nos da risa a los mexicanos, pero que también tenemos los mexicanos que debiéramos a veces de cambiar. Vas caminando por un lugar y te resbalas y ves que te vas a resbalar y le dices a tu compadre, vete por ahí es más rápido, ¿no? Claro, claro, es el cotorreo, ¿no? Sí. Vamos a joder al de enfrente y porque está divertido, claro. Y eso, claro. Eso está sensacional. Mira, así si me preguntas a mí, ¿qué es en lo que más tenemos que trabajar los mexicanos en la parte yo diría 2 cosas. 1, responsabilidad, o sea, de verdad hacernos cargo. Y 2, en la parte del compromiso. O sea, que México en el mundo no solamente se conozca por el tequila o el fútbol o las pirámides, sino también que México se conozca porque cumplimos lo que decimos, porque somos gente de palabra, porque somos gente comprometida. Entonces, que la gente quisiera hacer negocios con nosotros porque somos gente de palabra. Eso es un poquito, porque es ¿no? Seguramente tú has escuchado, ¿no? ¿Cómo dicen los gringos o los canadienses o no sé, los extranjeros cuando quieren hacer negocios con nosotros? Oye, nos vamos a reunir a las 5 de la tarde y es 5 de la tarde horario real del reloj o 5 de la tarde horario del mexicano, porque si es 5 de la tarde horario del mexicano, nos vamos 5:30, cabrón. O sea, eso no está bien. Entonces... Un poco de disciplina, ¿no? Disciplina y compromiso, sí. Sí, yo creo que... Pero sin perder la chispa, ¿no? Sin perder los memes y los stickers que hay por ahí, que hay unos maravillosos, ¿no? Y los podemos desarrollar a los 2 minutos que sucedió algo. Eso es impresionante. Sí, esto tiene que ver con esto es bellísimo, ¿no? Existe una tragedia y a los 3 segundos ya hay un chiste al respecto. Esto tiene que ver con que históricamente hemos desarrollado esta capacidad de burlarnos de lo peor de la vida, que es la muerte, ¿no? Esto viene de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra relación con la muerte. Entonces, si hasta somos capaces de burlarnos de la muerte, pues ¿qué me dura lo demás? Y la parte de la ligereza o del valemadrismo del mexicano, ¿no? Yo creo que está relacionado con eso, sí. ¿Qué consejo le puedes dar a la audiencia para que ninguno deje de desarrollarse, ninguno deje de pensar fuera de la caja? Nomás un solo consejo.
¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, bueno, tenemos que trabajar en equipo. Ya sabes, ¿no? Esta frase clásica que ya se ha vuelto muy popular, que hasta la veo en las bolsas de tela o en las bolsas del súper, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve con alguien. Yo creo que se nos ha olvidado trabajar en equipo en México. Somos muy individualistas. Y hay una tendencia más con los pandemias, con la generación Z, ya empiezan a trabajar más en equipo. Y la otra es que algo muy concreto es que finalmente, bueno, no sé, por ahí yo publiqué un libro de una frase que yo tengo muy, muy fuerte, de hecho por ahí, acá está el libro, ¿no? Y el libro, pues, se llama, ¿no? La incertidumbre genera abundancia, y sí creo que la incertidumbre, bueno, en realidad es una bendición. La incertidumbre simplemente hay que saberla domar como un caballo, ¿no? La incertidumbre no es una bronca. Y si yo me paro desde un lugar en donde puedo cuestionarme más, que eso es parte de lo que yo le diría también a la gente, cuestiónate más. Es en la calidad de tus preguntas vas a encontrar la calidad de las respuestas. Entonces, ¿qué le digo yo al público de Out of the Box? Maravilloso es, hazte preguntas de otra calidad. Porque a preguntas obvias, pues respuestas obvias. Y en este proceso de trabajar en equipo también se trata de preguntarnos con una mayor calidad de preguntas para encontrar una manera distinta de hacerlo. Es lo que yo le diría a la gente. Saskia, te agradezco por compartirnos tu tiempo y platicarnos sobre tus experiencias, trayectoria, pero sobre todo, gracias por siempre pensar fuera de la caja. Muchas gracias. No, gracias a ti, Edgar, un placer y qué alegría que están haciendo esto porque urge ¿no? Comunicar más este tipo de ideas y este tipo de esfuerzos siempre son bienvenidos y agradecidos. Así que, Edgar, muchísimas gracias y qué privilegio estar con ustedes. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Saskia. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.